son las infecciones asociadas a la atención en salud, y hay una norma técnica del 2020 que ha salido y a la cual he resumido para que puedan tomar algunos apuntes. También hablaremos de la mnemotecnia escape y algunos conceptos de aislamiento hospitalario. El término, como van a ver, ya ha cambiado, ya no se dice infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias, sino es el término infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, estos eventos ocurren en hospitalización o atención ambulatoria y no están presentes en el momento de la admisión, salvo que el paciente haya estado hospitalizado previamente, ¿no? Entonces, incluye también el término de infecciones ocupacionales, por si acaso. Entonces, no vayan a pensar que solamente se refiere a las infecciones por algún agente bacteriano específico, que no son IAS, ojo, son las infecciones transplacentarias, los pacientes que solo están colonizados por algún agente, es decir, la colonización no implica infección necesariamente, es decir, catéteres, no encuentran en un catéter una presencia de una cándida, por ejemplo, retiran el catéter y nunca hizo infección. Inflamación por intervención quirúrgica, punciones o químicos tampoco no están considerados, ¿ya? Entonces, nosotros hacemos, miren ustedes las barreras, la principal medida de prevención van a ser justamente el lavado de manos, porque a través de estas manos del ambiente y el ambiente contaminado va a proceder a haber una colonización cutánea, ¿no? El tracto gastrointestinal también que se presiona por alteraciones. Y si usamos antibióticos, erradicamos, ¿no?, la población de bacterias, digamos, que son susceptibles, pero aumentan las bacterias que son resistentes, ¿no? Entonces, eso se llama presión de selección antibiótica, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, en la cadena va a seguir que estos pacientes, una vez que tienen algunas presencias de barreras mucosas o cutáneas alteradas, por ejemplo, el paciente ya tiene colonización, tiene catéter venoso central, está utilizando NPT, tiene sonda Foley, ¿no? Entonces, en base a eso, si ya está colonizado, si ya le han dado infección de selección, el paciente puede hacer una infección asociada a la atención en salud. Ojo, el término acá cambió, ya no es nosocomio. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se vigila en Perú? Lo que yo quiero es que recuerden cuáles son las infecciones que se están notificando hoy en día. La bacteremia puede ser de catéter venoso central, catéter venoso periférico, equipo de nutrición parenteral total o hemodiálisis. Entonces, esto es lo que se está vigilando. También se vigilan las ITUs que están asociadas a catéter urinario, permanente sobre todo, ¿ya? No tengan mucho cuidado. Un paciente que viene de la ITU, con ITU de la comunidad, por E. coli, E. coli B, no va a entrar al reporte, ¿ya? Entran los que están asociados a catéter urinario. Si el paciente ya tenía catéter urinario, por ejemplo, crónico, porque estaba con una lesión de médula espinal, puede todavía entrar al grupo de ITU asociada a catéter urinario. Neumonía asociada al ventilador, importante, acuérdense, neumonía temprana, menos de 5 días, ¿no?, de ventilador, y neumonía tardía, más de 5 días de ventilador. Usualmente era una clasificación que se utilizaba, pero en tardía consideraban a los gérmenes más resistentes, como Acinetobacter, Pseudomonas, temprana por ahí alguna E. coli, Klebsiella que se habían metido, pero hoy en día ya sabemos que los gérmenes pueden aparecer, ni bien el paciente está ingresando al hospital, ya en menos de 24 horas ya puede estar colonizado, ¿ok? También tenemos infecciones superficiales y profundas, ¿no? Imagínense, las colecistectomías están incluidas, las hernioplastías inguinales, también las prótesis de cadera y las cesáreas. Esto es lo que se reporta, entonces, ¿ya? ¿Ok? Una prótesis infectada, eso va al reporte. Una cesárea, una infección de sitio superficial, va al reporte. Endometritis puerperal también va al reporte, y la exposición a agentes patógenos de la sangre, también incluidas las salpicaduras. Entonces acá esto es el criterio que ahora también se está vigilando y que está dentro de las IAS. Ojo, porque muchos dicen esto es enfermedad ocupacional, va a salud ocupacional, y no entra en el reporte, pero para ahora con la nueva normativa sí va dentro de las IAS. Acá hay un grupo de bichitos, ya que es importante que ustedes puedan recordar porque están relacionados con muchas infecciones.
Entonces, por ejemplo, tenemos esta nemotecnia escape, ¿ya? Entonces, solamente para mencionar y qué produce cada uno de ellos. Entonces, si se imaginan, por ejemplo, tenemos acá a Enterococcus, ¿no? Enterococcus tenemos dos, Physium y Fecalis, ¿ya? De los dos, el Physium hoy en día es el que más problemas nos da porque hay este fenotipo que se llama enterococo vancomicino resistente, ¿no? Es decir, son pocas las opciones que nos vamos a quedar acá. ¿Qué opciones de tratamiento tendríamos para estas opciones, por ejemplo, con BRE? ¿No? Entonces acá podríamos utilizar linezolid, podríamos utilizar por acá combinaciones con dapto, ¿no? Muy pocas opciones, ¿ya? Porque no tenemos opciones locales acá en Perú. Fecalis también, hoy en día también ya tenemos un porcentaje de resistencia a vancomicina, pero es menor que en el enterococo faecium. Estas infecciones por enterococos están relacionadas con cualquiera de estas de acá. Puede darte bacteremia, ISO, endometritis, neumonía asociada al ventilador también, ¿ya? O sea, mucho cuidado con enterococos. En el caso de la S la vamos a referir a Staphylococcus, ¿no? Staphylococcus, ¿ya? Entonces, en los Staphylococcus hay uno de importancia que es el Staphylococcus aureus, estafilococo dorado, ¿no? Que principalmente el fenotipo que vamos a buscar para el reporte es este de acá, llamado MARSA, pero como no tenemos meticilina, resistencia, ¿no? Usualmente debería reportarse como oxacilino resistente, ¿no? Entonces, todos los bichos que son resistentes a oxacilina, en este caso, vamos a partir en la búsqueda para el reporte. El Staph aureus está relacionado, como saben, con bacteremias y todo lo que está acá, incluido también endocarditis. Entonces, en la K es de Klebsiella pneumoniae, ya importante porque Klebsiella también es uno de los agentes con más resistencia. Hoy en día, Klebsiella pneumoniae prácticamente es un agente que se va a ver principalmente en infecciones urinarias y consecuencia de esto tiene afección también en otras IAs, ¿no? Los fenotipos más peligrosos son el BLE, que está involucrado con la resistencia a cefalosporinas de segunda y tercera generación. Usualmente para las BLES que estamos dando, carbapenémicos, ¿no? Entonces damos ertapenem, damos meropenem, imipenem, ¿no? Otras opciones en BLES tenemos, por ejemplo, fosfomicina, si es una cistitis, por ejemplo, solo en cistitis, ¿no? Nitrofurantoína, solo en cistitis, por ejemplo, podrían ser opciones en BLE, no ciprofloxacino, no cotrimoxazol, porque también se van a complicar por la resistencia que te ofrecen estas cepas BLE. Y las más peligrosas son las productoras de carbapenemasas. Una de ellas es la KPC, que no es la única porque hoy en día en Perú ya tenemos más. Tenemos KPC, tenemos metalo-beta-lactamasas, tenemos OXA, y para las cuales las opciones están limitadas. Hoy en día tenemos, por ejemplo, como opciones ceftazidima, avibactam, una de ellas, ya, ceftazidima, avibactam, en combinación con agentes porque no van solas. Muchos de estos ya tenemos como última alternativa colistina, ¿ya? Pero hoy en día la colistina da mucha nefrotoxicidad y por eso aplicamos otras nuevas moléculas que tenemos. Para Staph aureus, para MARSAs, me olvidé, podríamos utilizar también linezolid, por ahí dapto también son opciones que para gram positivos que se pueden utilizar. La A de la nemotecnia escape se refiere a Acinetobacter, ¿ya? Y el Acinetobacter baumannii usualmente es un germen que expresa resistencia a carbapenémicos en más del 90% de los casos, y en Acinetobacter está relacionado con cualquiera de estas infecciones asociadas a la atención en salud. Opciones en Acinetobacter baumannii tenemos pocas, pero hay algunas alternativas a considerar, sobre todo cuando el fenotipo es extremadamente resistente. Ojo que el término XDR lo utilizamos también para bacterias y hongos, ya no solamente es para el caso de tuberculosis. Entonces el término XDR van a verlo en pseudomonas y en acineto. Entonces opciones en Acinetobacter multiresistente podríamos tener tigecyclina, colistina en combinación, ¿no? Coristina, y también tendríamos otras opciones como ampicilina sulbactam. No creo que vengan preguntas así de este tipo, pero más o menos por si acaso tengan el resumen de los agentes que se pueden utilizar para estas infecciones
estas IAs. Y la P es de Pseudomonas aeruginosa. En Pseudomonas aeruginosa, hoy en día, las pseudomonas tienen muchos agentes que puedan cubrirla, ¿no? Entonces, agentes antipseudomónicos, ceftazidima, ciprofloxacino, cefepime, los carbapenémicos de elección, aminoglicósidos. Entonces, son muchas las bacterias que expresan estos fenotipos ya con resistencia a todos estos fármacos. Igual, nuevamente, tenemos fenotipo MDR, fenotipo XDR en Pseudomonas aeruginosa, y las opciones se limitan a escenarios, en estos casos, como colistina. A veces utilizamos meropenem, a pesar de que es resistente a dosis altas, ¿no? Otras opciones que están surgiendo también podrían ser fosomicina para ciertas circunstancias, sobre todo endovenoso, no vía oral. También podríamos utilizar rifampicina y otras opciones como cefalozane, tazobactam. ¿Ya? Entonces son opciones que están apareciendo, estas últimas, como ceftolozane, ceftazidima y bactam, para el tratamiento de estos bichitos multiresistentes, ¿no? Y finalmente tenemos Enterobacter, que también está relacionado con estas IAs. Y el Enterobacter usualmente puede presentar resistencia de alto nivel a imipenem por un mecanismo que se llama fenotipo AMC, ¿no? Es decir, hidrólisis de cefalosporinas de primera, segunda, tercera, y respetan las de cuarta generación como cefepime. En este caso, podría ser una alternativa solamente para este tipo de bichitos que incluso son resistentes a imipenem, intermedios o resistentes a imipenem, ¿ok? Muy bien. Los tipos de aislamiento, y hoy en día este tema es tan útil porque están viendo la importancia que está surgiendo en el tema de COVID. Miren, en transmisión de vía aérea tenemos clásicamente la tuberculosis y varicela, es decir, acá nos preocupamos por utilizar nuestro respirador N95, ¿no? Y en el caso de las infecciones virales, por ejemplo, o infecciones como ébola o SARS-CoV-2, ya incluso no solamente se tienen cuidado con la transmisión aérea, sino también con las de contacto, ¿no? Las de contacto las utilizamos por lo general cuando hay un paciente que está colonizado por alguna de estas bacterias del grupo escape, ¿no? Entonces, entras a su sala y lo que tienes que hacer es utilizar guantes, mandilón, puedes utilizar una mascarilla simple, aunque no está recomendado, pero sí lavado de manos antes, durante y después el contacto con el paciente. Durante, al retirarse los guantes, ¿no? Mientras que estés en la habitación, y salida ya es importante. Gotitas, influenza y adenovirus. Lavado de manos entonces es importante cuando están sucias y después del contacto con Clostridium. Clostridium, si un paciente ha tenido infección por Clostridium, acuérdense que estos tienen toxinas, esporas. Entonces, como tienen toxinas, esporas, el alcohol gel que utilizamos muchas veces no va a ser suficiente. Este es uno de los pocos gérmenes que justamente no va a salir solo con alcohol gel. Por eso es que se predomina el lavado de manos. Para cualquier otro germen, sí, si es que las manos no están visiblemente sucias. Después de cualquier contacto con pacientes que han tenido diarrea, en brotes de norovirus o bacillus anthracis antes de comer y después de ir al baño, ¿no? Estas son clásicas medidas, pero recordar, y la pregunta única que creo que ha venido hasta ahorita es la medida más importante de contención para las infecciones asociadas a la atención en salud. La respuesta sería lavado de manos. Pero por ahí se preguntan estos tipos de aislamiento, tengan cuidado.